Ya, comenzamos entonces nuestra sesión número 12, nuestra clase 12, que no es cronológicamente nuestra clase 12, pero en la división de nuestros temas en la sección 12, ¿ya? Y vamos a abordar el álgebra de funciones. ¿Ya? Usted, insisto, puede escribir en el chat o abrir su micrófono y preguntar cuando sea necesario, cuando lo estime conveniente, para que no se vaya a quedar con alguna duda. Lo de hoy día es una cosa bien simple, o quizás al menos más simple de calcular, pero requiere de comprender la idea de dominios y recorridos de las funciones, que ya lo estuvimos revisando en sesiones anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esto de el álgebra de funciones? Primero, recordemos que una función la estamos considerando como un subconjunto de pares ordenados que cada par, si la primera componente es igual, ¿sí? Si en dos pares, dos pares ordenados tienen una primera componente igual y estos pares pertenecen a la función, entonces la segunda componente del par tiene que ser igual también. Es decir, a cada elemento del conjunto D le corresponde un único elemento en el conjunto E cuando definimos la función como una correspondencia, ¿cierto? Una relación de ese tipo. Eh, el dominio y el recorrido, ¿cierto? Son subconjuntos de estos conjuntos D y E. En el dominio están los elementos, para nosotros números reales, porque vamos a trabajar con funciones de variable real, ¿sí? Cuya imagen también es real. Entonces, el dominio y recorrido son subconjuntos de números reales de partida, ¿ya? En el dominio encontramos todos los elementos que permiten definir dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? A la expresión f de x. Y en el caso del recorrido, están los valores reales del conjunto de llegada, que son imágenes de algún x en el dominio, ¿ya? Esa es la definición o característica de dominio y recorrido, ¿ya? Aquí, fíjese, la última línea se hace una diferencia entre f y f de x, ¿ya? ¿Por qué? Porque f de x está pensándose en un valor puntual, en un valor funcional, la función evaluada en un valor. En cambio, f es la función completa, ¿ya? Es la función que establece la correspondencia entre los elementos. En algunas ocasiones podría como no tenerse en cuenta esa diferenciación, ¿ya? Pero nosotros conceptualmente sí la vamos a hacer, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Esos son los conceptos de las sesiones anteriores. Bien, ¿de qué se trata el álgebra de funciones? ¿Ya? El álgebra de funciones me dice que dadas dos funciones, yo puedo sumarlas, restarlas, multiplicarlas e incluso dividirlas, ¿ya? Y esta división, multiplicación, resta o suma se va a entender como suma de las imágenes, ¿ya? En cada una de las dos funciones voy a tener imágenes, ¿cierto? Y para calcular la suma, resta, multiplicación o división de las dos funciones, va a hacer un cálculo de suma, resta, multiplicación o división de las imágenes punto a punto de las funciones. Y fíjese que la única de estas operaciones que tiene una condición adicional es la división. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos una división, en este caso por g de x, en donde necesito que toda esta expresión sea un número real. Y en ese caso necesito que este g de x, que representa el inverso multiplicativo del número real g de x, que ese sea distinto de 0, ¿ya? Y por eso les agrego una condición adicional, que en las otras no está. Ahora, fíjese que todas las funciones
parten de un mismo dominio D, bueno, salvo la última. Y ese dominio D está definido como la intersección de dos dominios, el dominio de F y el dominio de G. ¿Ya? ¿Y por qué se tiene que hacer así? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué tengo que intersectar los dos dominios? ¿No? ¿Nadie? Para ver si da vacío, dice Javiera. José creo que quiere hablar. Ya, sí, recuerde que puede hablar hablar abriendo el micrófono nomás. Yo no estoy viendo la lista de manitos levantadas, así que abra su micrófono. Es que al parecer José tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. Ah, eso es cierto. José, entonces escriba o no, parece que no. Ya, perfecto. Ya dice que no, que sigamos nomás. Eh, a ver, veamos por qué es necesaria esta intersección. Pensemos en la función f de x igual a logaritmo de x. No, 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 espérese, todavía no. Vamos a pensar en la función raíz de x, ¿ya? Definida en su dominio, el x mayor o igual a 0, ¿cierto? Y, y consideremos la función f de x, no, g de x igual a la raíz de, eh, a ver, 1 menos x, ¿ya? ¿Está claro? Ahí tenemos dos funciones definidas. eh, definidas en sus respectivos dominios. Entonces nos preguntamos por cuánto es f de x más g de x. ¿Ya? Uno podría decir inmediatamente, bueno, esto en realidad ya está separado, pero es f más g de x. Aquí hay que también entender como concepto una cosa diferente, que aquí estoy pensando en el resultado de la función suma de f con g, y aquí estoy pensando en la suma de las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado de la función suma la calculo en términos de la suma de sus imágenes. ¿Ya? A ver, Diego dice, básicamente, debo sumar dos funciones si tienen el mismo dominio o no necesariamente. No necesariamente, ¿ya? Pero veamos, démonos cuenta de por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando calculo esta suma, bueno, tengo que sumar la expresión de f con la expresión de g, es decir, raíz de x más la raíz de 1 menos x. Ahí estamos. Y ahora voy a preguntar cuánto es f más g evaluado, por ejemplo, en 0. ¿Cuánto será eso? Sería evaluar esta expresión en 0. ¿Sí? Raíz de 0 más raíz de 1 más 0, que sería raíz de 1, y eso me da 1. Perfecto. Pude hacerlo. ¿Cuánto sería f más g evaluado en 1? ¿Cuánto será f más g evaluado en 1? Va a ser raíz de 1 más
raíz de 1 menos 1, es decir, 1. Perfecto. ¿Podría calcular cuánto es f más g, por ejemplo, en 3? ¿Cuánto le da f más g evaluado en 3? Es que G se indefiniría. Ah, entonces ese 3 no puedo meterlo a esta función, a la función suma, ¿cierto? Y f más g en, ¿en cuánto? F más g en menos 1, ¿podría? Se define f, perfecto. Entonces, no puedo calcular, por ejemplo, 3, tampoco en 1. Me pregunto yo, ¿dónde puedo calcular la suma? Puedo calcular la suma, la resta, la multiplicación, la división, en el lugar en donde ambas funciones estén definidas simultáneamente. ¿Ya? Yo sé que f está definida en su dominio, g está definida en su dominio. Si quiero que ambas estén definidas simultáneamente, necesito intersectar esos dos conjuntos. Y ahí obtengo un nuevo conjunto con elementos tanto del dominio de f como del dominio de g que me permiten calcular f de x y g de x y poder hacer la operación con esos dos números. ¿Ya? Por eso es necesario intersectar estos dominios. ¿Se entiende? Acá, en el caso del ejemplo, ¿ya? Voy a borrar todo. Tengo f de x igual a la raíz de x y g de x igual a la raíz de 1 menos x. El dominio de f es los reales positivos con el 0. El dominio de g es del menos infinito al 1, cerrado, ¿cierto? Entonces la intersección del dominio de f con el dominio de g, ¿cuál es? Simplemente del 0 al 1. Y este es el conjunto de en donde yo puedo definir f más g. Y tomo un x y lo lleva en f de x más g de x. Por eso no puedo calcularlo con menos 1, por eso no puedo calcularlo con 3. ¿Ya? Porque no estaban en el dominio de la suma en este caso. Bueno, y de cualquiera, porque en todos necesito que estén definidas las dos simultáneamente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profesor, no tengo ninguna duda. Perfecto. Qué Profe, buena yo tengo una explicación. duda. Ah, ya. Ok. ¿Por qué la última de la 4 tiene una comita arriba y las otras no? No, Ah, no caché eso. ¿por qué cree usted? No sé. Pero mire, léalo, léalo. Veamos, dice. La función cociente, o sea, la división, está definida en un conjunto de prima. ¿Quién es este conjunto de prima? Ah, el de prima es el conjunto de los x en D. O sea, también necesito la intersección de los dominios, pero con esa condición. ¿Por qué? Bárbara, ¿cierto? Ah, sí. Bárbara, ¿por qué? ¿Todavía Profe, no lo ves? que no la escuché. Estaba metiendo bulla aquí. Ah, ya. Ah, dígale que se calle. Mire, el D' es un subconjunto del D, pero además exige que la G
no se haga 0. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo la G? La G está dividiendo. ¿Puedo Ah, ya dividir? la restricción. Exacto. No puedo dividir por cosas que sean 0, por lo tanto le pido que el G no me dé imágenes igual a 0. O sea, no solamente que esté definido la F y la G en el conjunto D, sino que además, para hacer la división, la G no puede ser 0. ¿Ya? ¿Ahora sí, Bárbara? Ah, sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Genial. Ejemplo. Raíz de 2 menos x al cubo, el cubo dentro de la raíz, y el valor absoluto de x menos 2. Vamos a hacer suma, diferencia, producto y cociente. ¿Ya? Primero, a observar los dominios. Pues el dominio de f, ¿cuál es? Dentro de la raíz tengo una expresión cúbica. ¿Sí? Eso puede ser positivo o negativo. Tengo que condicionarlo. Pero para condicionarlo, puedo reescribir esa expresión de esta forma. ¿Ya? Separo aquí en dos raíces, ¿cierto? Y me queda la raíz de algo al cuadrado es su valor absoluto. Y multiplicado por la raíz. El valor absoluto no tiene ningún problema de definición, pero sí la raíz. Entonces condiciono lo que está ahí dentro de esa raíz, el 2 menos x. El 2 menos x tiene que ser un número mayor o igual que 0. Esto significa que el x tiene que ser menor o igual que 2. Y esa es la única condición de f. Es x. Entonces, x menor o igual que 2 significa que es del menos infinito hasta el 2 cerrado. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya. Gracias, gracias, gracias. ¿Y el dominio de G cuál es? Todos los reales. Todos los reales. Lo dice ahí, si es que hizo trampa, y si no, si lo calculó muy bien, son todos los reales. Entonces, para calcular suma, resta, multiplicación y división, necesito intersectar estos dos conjuntos. ¿Ya? Y cuando intersecto, me queda simplemente del menos infinito al 2. ¿Ya? Este es el conjunto en donde ambas funciones están definidas simultáneamente. Y ahora, una vez que tengo hecho eso, recién puedo sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Ya? Y es simplemente eso. Sumar, restar, multiplicar o dividir. Claro que en esta parte tengo que condicionar a que la g de x sea distinta de 0. G de x distinta de 0 significa que el valor absoluto de x menos 2, que es la expresión algebraica que tiene g, ¿cierto? Que eso sea distinto de 0. ¿Cuándo el valor absoluto de un número me da igual a 0? Solamente cuando el número es igual a 0. Entonces eso tengo que indicarlo. Y esto significa que el x sea distinto de 2. Por eso acá es diferente el símbolo. Si antes eran todos los menores o iguales que 2, en la última, en el cociente, es solamente menor estricto que 2. Porque el 2 hace 0 el denominador. ¿Se entiende? Bárbara, ¿entendió eso? Ya, genial. Muy bien, Bárbara. ¿Y el resto? ¿Alguna duda? Todo bien, todo bien. Borra. Otro ejemplo. Funciones por tramo. Ayer alguien en el taller, en el otro paralelo, preguntó por esto de las funciones por tramo. No sé si acá está la misma duda de cómo funcionan, valga la rebusnancia, cómo funcionan las funciones por tramo.
Bueno, en las funciones por tramo hay una información que está explícita, que es el dominio de la función. Cuando tengo una función por tramo, así como esta, o así como esa, ¿ya? La función indica la expresión algebraica que utiliza y en qué rango de la variable está trabajando. Aquí, en esta columna, vemos el dominio de la función. ¿Ya? En el caso de la f, el dominio tiene una parte que va del -2 al 0, del -2 al 0, abierto en 0 y abierto en -2, y del 0 al 4, o sea, unido del 0 al 4, el 0 cerrado y el 4 abierto. Entonces, todo esto que tengo aquí como unión de intervalos es el dominio de la función f. Y en este caso queda del -2 al 4 abierto, ¿cierto? Y ahí lo observo. En esta parte de la función observo el dominio de ella. ¿Está bien? ¿Entendido? Sí, profe. Excelente, excelente. Son muy inteligentes ustedes, chicos. Entonces, tengo dominio de f es del -2 al 4 abierto. Y el dominio de la g. Dígame usted, ¿cuál es el dominio de la g? Ya habiendo hecho el dominio de la f. Todos los reales. Todos los reales, ¿cierto? Porque toma todos los más chicos que -1. Después entre el -1 y el 5. Y después los más grandes que el 5. O sea, los tomó todos. Fíjese en que estas desigualdades, las que están puestas aquí, no dejan fuera al 1, porque lo tomo acá, ni dejan fuera al 5, porque lo tomo ahí. Entonces los tomo todos. ¿Cuál será entonces B como intersección del dominio de F con el dominio de G? Sería solamente lo que tengo en dominio de F, ¿cierto? Entonces solo allí puedo hacer la suma, resta, multiplicación o división. ¿De acuerdo? Ya, entonces voy a estar trabajando solamente ahí. Aquí quiero mostrarles lo siguiente. Voy a borrar todo esto, si es que no tiene alguien alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar el dominio de f? Digo, de la fx. ¿Ya? Sí, sí, por supuesto. Mira, Eso. Camila, no te vayas. Te voy No, ayudando. sí, lo escucho, lo escucho. No, pero además, sigue hablándome. Ah, En ok. x más 1, ¿cuándo puedo aplicar esa función, esa parte de la función, el x más 1? Cuando es mayor a -2 y menor a 0. Ya, lo voy a dibujar, mira. Voy a tener aquí entre el -2 y el 0, en esta partecita, solo ahí, ¿cierto? Ocupo la función x más 1. Ya. ¿Dónde ocupo la función raíz de x? Cuando es mayor o igual a 0 y menor a 4. Entonces, del 0 al 4, aquí ocupo raíz de x, ¿cierto? ¿Qué Entonces, pasa? como como todo lo que, donde se puede ocupar. Exacto, es donde está definida mi función, entre el Ah, -2 ya. y el 4. ¿Sí? Aquí, como hay este punto, el 0 entre medio, tengo que ver si lo tomo o no lo tomo. ¿Ya? Como El 0 se dice toma, igual. aquí está. Ah, ya. Entonces sí se toma. Por eso el dominio es del -2 al 4. Ok, ¿Listo? gracias. Ya, genial. Ahora vamos a usar esta misma idea para ver qué pasa con la función g. La función g tiene 3 tramos. Los más chicos que -1, los que están entre -1 y 5 y los más grandes que 5. Ya, entonces aquí necesito
enfocarme en estos puntos, en el 1 y en el 5. O sea, menos 1, que va a estar aquí, menos 1, y el 5, que va a estar por acá. ¿Sí? La función g hace 1 de aquí para allá. Hace 2 de aquí a acá. Y hace raíz de x menos 1 del 5 en adelante. ¿Cierto? Entonces, en esta primera parte, en esta primera sección, del menos infinito al menos 1, la función g aplica la función 1. Entre el menos 1 y el 5, la función g aplica la función 2. Y luego, raíz de x menos 1. ¿Sí? Cuando yo quiero hacer la suma, por ejemplo, tengo que fijarme en estas divisiones, estos tramos. ¿Sí? El dominio de la compuesta, que va a ser todo esto, de la compuesta no, de la suma, que es del menos 2 al 4, tiene 3 partes, ¿cierto? ¿Por qué 3 partes? Porque son todos los puntos en donde se corta, no, tiene aquí, ahí están las 3 partes. Tiene 3 partes que son dadas por considerar todos los puntos en donde el dominio de una y el dominio de la otra se separan. ¿Ya? ¿Entiende eso? ¿Me sigue esa idea? Por tanto, tengo una cosa que va a pasar entre el menos 2 y el menos 1, otra cosa que va a pasar entre el menos 1 y el 0, y otra cosa que va a pasar entre el 0 y el 4. No me preocupa qué pasa de ahí para allá, porque está fuera del dominio que voy a considerar, ni lo que pasa antes del menos 2. ¿Cierto? Entonces tengo el caso en que el x esté entre menos 2 y menos 1. El menos 2 va abierto y el menos 1, fíjese que aquí va en la G va cerrado. Entonces lo voy a cerrar aquí. El otro caso es que el x esté entre menos 1, ahora abierto, y el 0. ¿Ya? Y el 0, que está acá, también lo voy a considerar abierto. ¿Ya? Luego, si el x está entre 0 y 4, pasa otra cosa. El 4 va abierto, porque el dominio lo deja abierto, y el 0 lo voy a tomar por esa otra parte del intervalo de la f. Entonces, ¿qué ocurre si el x está entre menos 2 y menos 1? La f de x vale, ¿cuánto? X más 1, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, profe, no, profe. Sí, profesor. Ya. Sí, profe. ¿Y la g? ¿Cuánto vale la g? Si es que el x está entre menos 2 y menos 1. 1. 1, muy bien. ¿Entiende por qué? ¿Quién no entiende? Yo sé que esto puede complicarse. Así que diga nomás. Si no entiende, es momento de hablar. Profe, ¿puede explicar eso? Sí, por supuesto, ya. ¿Quién? Gracias. Maite. Maite, Profe, Javiera. yo Maite, lo diga. mismo, como si podía explicarlo, como que me perdí un poco como Ya. entre las millones de rayas del dibujo, me perdí un poco. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Le parece todo de nuevo? Sí, Gracias. Primera cosa que hay que tener claro, el dominio de la f. Bueno, el dominio de la f está aquí.
El dominio de la G está aquí. Ya sé que vamos a trabajar solo entre el -2 y el 4. ¿Está claro eso hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ese dominio, esta parte de aquí, lo voy a dibujar en los números reales. Lo voy a dibujar como un intervalo y necesito aquí el -2 y que va a parar hasta el 4. ¿Ya? Entre medio o en la recta real también voy a ubicar los puntos en donde el dominio de la F se corta, por ejemplo aquí el 0, y donde el dominio de la G se corta, el -1 y el 5. ¿Sí? Voy a usar distintos colores, por ejemplo, voy a usar rojo para la F y verde para la G. ¿Ya? Entonces, partamos con la F. La F separa esto en 2, del -2 al 0 y del 0 al 4. O sea, de aquí a acá tengo una expresión para la F y de aquí a acá tengo otra expresión para la F. ¿Cierto? Aquí en todo el primer intervalo hago x más 1. ¿Cierto? Y luego hago raíz de x. ¿Hasta ahí va bien? ¿Me sigue? Sí, profe, todo bien. Ya. Sí, profe. Veamos qué pasa ahora con la función g, verde. Del -1 hacia atrás, la imagen es 1. ¿Cierto? Entre el -1 y el 5, la imagen es 2. O sea, aquí la imagen me da 2. Profe, pero ahí es como independiente del X que yo dé, me va a dar 2 igual, así que como Sí, que pues, da lo mismo eso, ¿no? claro, por eso, en todo este intervalo, cualquier número que tomes en ese intervalo, la imagen de g va a ser 2. Claro. ¿Cierto? Ujú. Y para x menos que 1, la imagen de g va a ser 1. Sí, sí. Y si es más grande que 5, la imagen te va a dar raíz de x menos 1. ¿Cierto? Sí. Ya. Ahora, observamos que como voy a trabajar solamente en el intervalo del -2 al 4, me fijo en lo que pasa aquí, del -2 hasta el 4. Y eso significa cortar aquí y cortar acá. Todo lo demás no me interesa. ¿De acuerdo? Pero ¿qué está pasando dentro de este intervalo? Dentro de este intervalo tengo algunas partes que tienen x, o sea, que tienen a la f de x, y otras partes que tienen a la g de x con distintos valores. Y esos se producen aquí. En el -1 tengo que considerar el x más 1 de la f y el 1 de la g. ¿Sí? Luego, hasta el 0, sigo considerando el x más 1 de la f, pero ahora la g se cambió a 2. ¿Se ve? Y luego, entre el 0 y el 4, tengo que considerar ahora la raíz de x con la f, y en la g me sigue dando 2. Entonces tengo esos 3 intervalos en donde las sumas son diferentes, porque las funciones tienen diferentes tramos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se entendió mejor. Ahora sí, ahora estaban más mejor. Ya. Entonces, si el x está entre -2 y -1, f más g de x, que lo voy a sacar de aquí. Bueno, ahí, de arribita, de la primera parte. Va a ser x más 1 más 1. ¿Cierto? Aquí el intervalo va abierto y cerrado.
¿cierto? Porque en el G, no, sí, en el G lo tengo incluido. Acá. ¿Ya? Luego paso al otro intervalo. Y este resultado me da x más 2. En el otro intervalo, el x está entre el menos 1 y el 0. El menos 1 abierto, porque ya lo tomé en el intervalo anterior, y abierto en el 0, porque acá no lo estoy tomando. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto queda f de x más g de x? ¿Qué dice? Ahí estoy. ¿Cuánto queda f más g de x? En f tengo que considerar x más 1 y en g tengo que considerar 2. Entonces esto me queda x más 3. ¿Cierto? Y por último, el x está en el intervalo del 0 no al infinito, hasta el 4 nomás. 0 cerrado y 4 abierto. F más G, la suma, en X, va a ser, en F, considero la raíz de X, ¿cierto? Y en G, 2. Y ahí tengo mi función definida. Bueno, quizás no está escrita como tradicionalmente la tendríamos escrita, pero tengo 3 tramos y 3 expresiones algebraicas. ¿Ya? Entonces, tendría que hacer f más g de x sería una función en 3 tramos, en donde en el primer tramo me da x más 2, en el segundo tramo me da x más 3, y en el tercer tramo me da raíz de x más 2. El primer tramo es cuando el x está entre menos 1 y menos 2, y el menos 1 considerado. En el siguiente tramo, el x está entre 0 y menos 1, el 0 abierto y el menos 1 abierto. Y en el último tramo, el x está entre 4 y 0, y el 0 cerrado. Esa sería mi función suma. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. A mí, Ahora, por lo menos, me queda una mini duda de por qué el 0 va abierto. O sea, iría como un intervalo abierto porque en los dos no los toma como igual en el f de x. claro, mira, anda leyendo de izquierda a derecha los dos dominios de la función. Si leo de izquierda a derecha, parto en el menos 2, aquí parto en el menos 2, hasta el 0, ¿cierto? Y aquí está abierto, ¿sí? Claro, sí. Entonces, por estar abierto aquí, no lo considero para esa expresión. ¿Sí? Claro. En el intervalo aquí dibujado, por ejemplo, aquí arribita donde estoy rayando, es abierto en el menos 2 y por el lado izquierdo también abierto en el 0. Y luego lo tomas, pero en el otro lado. Lo tomas cuando haces la raíz de x, lo tomas aquí. Entonces, acá no puedo tomarlo porque estoy usando esa función de x. Acá Claro, claro. sí lo tomo porque estoy tomando la función que le corresponde en Sí. f de x. ¿Sí? Ahí sí. Sí, ahí sí entendí. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué es lo clave? Aquí lo clave no es sumar expresiones algebraicas. Lo clave es saber qué expresión algebraica tengo que sumar en qué intervalo.
o sea, el dominio de las funciones. La intersección de estos tramos me va a permitir dar con la respuesta correcta, ¿ya? Tengo que identificar bien dónde se están sumando, restando, multiplicando, dividiendo las dos funciones, o sea, el dominio común, y si ese dominio común tiene a su vez divisiones, partes, ¿ya? En cada una de esas partes o divisiones voy a hacer una suma específica o una operación específica, ¿de acuerdo? Esa es la clave, chicos, chicas, chicas, ¿sí? Veamos, vamos a borrar, ¿ya se acuerda usted de la función? Bueno, en la siguiente diapositiva. Ahí está, vamos a borrar esto para que se vea bien. Ya, entonces, claro, si la función está en ese intervalo, o sea, en esta intersección, entre -2 y -1, ¿cierto? ¿Ya? Fíjese por favor que aquí nosotros consideramos menor o igual y aquí también lo está considerando cerrado. ¿Sí? La suma de las funciones le da x más 2. La resta le da x, el producto le da eso y la división le da eso. Ya aquí están haciendo todas las operaciones, pero en un intervalo. Nosotros solo hicimos la suma. Ya sabe entonces cómo conseguir las otras, las demás, ¿cierto? El siguiente intervalo va a ser entre -1 y 0, que también nos dio x más 3, ¿cierto? Y aquí tiene las otras operaciones. Perfecto. Y en el siguiente intervalo es del 0 al 4 y nos da raíz de x más 2. Y aquí tiene nuevamente las otras operaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora es más fácil leer las 3 diapositivas en menos de un minuto, porque ya sabemos que estamos intersectando dominios, que estamos viendo qué función tengo que sumar o qué parte de la función tengo que sumar en cada uno de estos tramos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Javiera? Ya, No, profe, ninguna. perfecto. Continuamos. En consecuencia, bueno, definimos nuestra función suma, producto, multiplicación o división en los tramos que corresponden. Definimos los tramos y definimos cuáles son las expresiones algebraicas que resultan en cada uno de los tramos. ¿Ya? Cualquiera sea la función. Si la función le queda por tramos, tiene que definirla así. ¿Ya? Eh, A ver, como último consejo, quizás el tema de dibujar el dominio y hacer las rayas, ¿cierto? Y ver la intersección, pueden ser muchas líneas, pero es más o menos aclarador, clarificador, para saber en qué parte tengo que sumar cuál función. Lo que teníamos antes era del -2 al -4, y este lo dividíamos en el -1, en el 0. Entonces tengo un tramo, otro tramo, y otro tramo. La F tiene ciertas expresiones en cada uno de estos y la G tiene otras expresiones en cada uno de sus tramos. Es como hacer el análisis como en la tabla de signos, ¿se acuerdan? En la tabla de signos lo único que nos preocupaba era decir a más, menos, menos, ¿cierto? Ya, pero acá no nos interesa solamente el signo, sino que nos interesa la expresión algebraica de la función en ese intervalo. ¿Clarísimo? ¿Alguna duda?
Ok. Siguiente. Aquí, composición de funciones, que si se fija está separado del álgebra de funciones, el álgebra como sumar, restar, multiplicar o dividir, de esta otra operación, que es nueva operación entre funciones, que es la composición. La composición de funciones se trata de realizar una función luego de haber realizado otra función. ¿Ya? La notación es un circulito. Ese circulito. ¿Ya? En LaTeX, círculo. ¿Ya? Y le da la O, que también la leen como O. Entonces, G, círculo F, la pueden leer como G compuesto con F o G o F. Esto es más informal. ¿Ya? Lo formal es G compuesto. El símbolo de ese circulito es de compuesta. Ya, necesitamos 4 conjuntos. ¿Por qué 4? Bueno, porque son 2 para F y 2 para G. La F va de A a B. La G va de C a D. ¿Ya? Fíjese, esta condición es fundamental. El recorrido de la F intersecta al dominio de la G. Esa intersección tiene que ser distinta de vacía. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que considerar esa intersección como distinta de vacía? Le voy a hacer un dibujito, a ver si así se aclara un poco. Cuando hago la composición G compuesto con F, esto me indica que se aplica primero la función F y luego a lo que resulte de la F le aplico la función G. Es decir, tengo una función F que va de un conjunto A a un conjunto B, ¿cierto? Y a partir de las imágenes aquí, de los f de x, voy a intentar salir con una función G que va a llegar a un conjunto D. Ahora, obviamente, el conjunto C como dominio de las funciones G sería algo así. No tiene por qué necesariamente ser igual al B, ¿cierto? Entonces, esta parte de aquí, lo que estoy pintando en amarillo, es precisamente el recorrido de la G, de la F, perdón, intersectando al dominio de la G. ¿Lo ve? ¿Lo ve con los ojos ahora? Esa parte amarilla que pinté yo es la intersección del recorrido de la primera función que apliqué, es decir, la F, con el dominio de la segunda función que voy a aplicar, la G en este caso. ¿Y por qué tiene que ser distinto de vacío? Bueno, porque si tomo un elemento X aquí y quiero llegar a un elemento del conjunto D, tengo que pasar por B y por C simultáneamente. O tengo que pasar por el recorrido de F y por el dominio de la G. Entonces, este tipo de aquí me va a servir siempre y cuando, o sea, me va a servir para llegar acá, siempre y cuando vaya a parar a esta parte. ¿Sí? Va a parar a un elemento A. Si ese X fuese a parar, por ejemplo, aquí, fuera del conjunto C, va a ser imposible aplicarle la función F, va a ser imposible aplicarle la función G a ese elemento, porque no está en el dominio. ¿Ya? Entonces necesito tomar en A solamente aquellos elementos que van a parar a este conjunto amarillo, que es la intersección del dominio de la G con el recorrido de la F. En este caso, en ese orden. ¿Ya? ¿Qué ocurre con este A? Bueno, este A es imagen de X bajo la función F,
pero también es parte del dominio de la G. Entonces a este elemento yo le puedo aplicar la función G. Por una parte, el A era f de x, ¿cierto? Entonces esta expresión G de A es G de f de x. Entonces estoy teniendo un camino verde desde la X directo a G de f de x. Y ese camino es la compuesta. Y se llama compuesta porque, claro, va concatenando funciones. Hace una, y luego la otra, y luego la otra, y así. En general, dos. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de la compuesta? Ya. Entonces, este conjunto A1 es un subconjunto de A. Claro, son todos los elementos que van a parar al conjunto amarillo. ¿Ya? Yo estoy diciendo colores y no sé si alguno tiene problemas para ver los colores. Bueno, indíquemelo por favor. ¿Ya? El conjunto A1 es un subconjunto de elementos del conjunto A, es decir, del dominio de la F. ¿Sí? Porque no me sirven todos, no necesariamente me sirven todos los de A. ¿Cuáles me van a servir? Solo los elementos de A, aquí está, cuya imagen van a parar a C. ¿Y quién es C? El dominio de la G. O sea, el A1 condiciona al dominio de la F para que las imágenes sean en ese conjunto amarillo, en la intersección, como lo veas. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? Yo creo que es la parte abstracta de la composición de funciones, que luego la vamos a hacer en un ejercicio, pero es la idea, es qué hay que pensar para hacer la composición. Esta condición, que el recorrido de la primera intersectado con el dominio del segunda sea distinta a vacía, me da la condición para saber si existe la compuesta. Si esto es igual a vacío, la compuesta no se puede hacer. ¿De acuerdo? Ya. Vamos, voy a borrar y vamos a continuar. Bueno, dadas dos funciones, la compuesta de f con g va a ser esa función, una nueva función que va directamente del conjunto A, que es parte del dominio de la f, ¿sí? Parte de S, a el conjunto D, y que toma un X en este conjunto, ¿cierto? Y lo lleva en G de f de X. El diagrama que teníamos puesto aquí, eso es lo que está diciendo esa definición, ¿ya? El conjunto A1 se llama dominio de la compuesta, ¿ya? Dominio de la compuesta, y son elementos del dominio de F, es decir, de A, tales que ellos, obviamente, son parte del recorrido de F, porque son un F de X, ¿ya? Entonces esto podríamos obviarlo. Pero además necesito necesariamente que estén en el dominio de G. Fíjese que esta parte de aquí es esa parte. El recorrido de F intersectado con dominio de G. Entonces, ¿por qué le pido que sea distinto de vacío? Porque necesito elementos ahí. Necesito F de algo, llegando a un conjunto que no sea vacío. ¿Ya? Perfecto. Siguiente. Ejemplo. Tomemos la función 2 menos x en raíz y x cuadrado. Y vamos a hacer la compuesta. Ojo que f compuesto con g también se puede calcular y g compuesto con f también se puede calcular. ¿Ya? Desde algebraicamente
operacionalmente, estas dos cosas son diferentes, ¿ya? No es que podamos invertir el orden de las funciones que están involucradas acá. No, en general no se puede. No es conmutativa la composición, ¿ya? Puede tomar cualquier ejemplo de función y no le va a dar una igual a la otra. Aquí en este caso vamos a calcular G compuesto con F. ¿Qué significa? Que la G la evalúo en lo que me da la F, ¿ya? La F, aquí podemos hacer lo siguiente. Ya. G compuesto con F significa que la G se evalúa en lo que es la F, es decir, en 2 menos X en raíz, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la G? La G toma lo que está aquí adentro y lo eleva al cuadrado. Entonces esto me va a dar lo que está adentro, raíz de 2 menos X, y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Aquí simplemente aplico lo que sé de raíz, de potencia, etc. Me queda 2 menos X. No valor absoluto, porque ya sabemos que eso no es así, ¿ya? Pero me queda la expresión algebraica que va desde como la expresión algebraica en el resultado final, ¿de acuerdo? Cuando calculo F compuesto con G de X, solo para observar esto, ¿qué me queda? Me queda F evaluado en lo que es G de X, ¿ya? Es decir, F evaluado en X cuadrado. ¿Qué es lo que hace la F? La F toma un X, lo mete dentro de la raíz, le cambia el signo y le suma 2. Entonces, esto va a ser raíz de 2 menos X al cuadrado. Fíjese que esa expresión con esa expresión son diferentes. Claro, la compuesta no es conmutativa. No se puede conmutar. ¿Ya? ¿Cuál es el dominio de la compuesta? Esta expresión, por ejemplo, se puede calcular en cualquier parte, en cualquier elemento. Si la veo solo como una expresión algebraica, así una función h de x igual a 2 menos x, el dominio de esta h serían todos los números reales, ¿cierto? Pero estoy obviando que esta función h proviene de componer dos funciones. Entonces necesito saber cuál es el dominio de la primera, cuál es el recorrido de la primera y cuál es el dominio de la segunda. ¿Ya? En este caso, el dominio de f es del menos infinito al 2, ¿cierto? Ya, tengo el dominio de f. Vamos a hacer de nuevo el grafiquito. Entonces tengo f aplicado aquí y luego de aquí sale la función g, ¿cierto? El dominio de la f es x menor o igual que 2. El dominio de la g, que es x cuadrado, son todos los reales, ¿cierto? Pero el recorrido de la f son los reales positivos con el 0. Entonces, esta intersección, o el conjunto amarillo que le habíamos puesto, corresponde a los reales positivos con el 0. ¿Cierto? Entonces, de estos tipos que están acá, bueno, la intersección es distinta a vacía. El dominio de la G intersectado con el recorrido de la F es distinta de vacía. ¿Sí? Porque esto me da los reales positivos con el 0. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles de estos elementos van a parar a esa A, que es la intersección, que es ese mismo conjunto? Bueno, en este caso, todos ellos me van a dar imágenes que son reales positivas con el 0. Entonces digo que el dominio de la compuesta es todo el dominio de la F. ¿Se entiende?
¿Alguna duda? No, profe. Ya. Entonces, cuando defino la función g compuesto con f, como ya tengo el dominio, va a ser del menos infinito al 2, y esto va a parar a, bueno, no sé dónde, a los reales, en general, no me preocupo por ese. Toma un x y lo lleva en 2 menos x. ¿Ya? Y ahí está definida mi compuesta. Cuando las funciones están dadas por tramo, tengo que usar la misma lógica que cuando sumaba, restaba, multiplicaba o dividía. ¿Por qué? Porque imagínense lo siguiente. Ahora voy a dibujar el dominio de la función así, para abajo. Estamos ya en la hora, pero le alcanzo a hacer esta explicación. Voy a aplicar la función f así. Este es mi dominio y este es mi recorrido. Entonces, supongamos que la función f tiene 3 tramos. ¿Ya? Un primer tramo va a ir a parar a esta parte de los reales. El segundo tramo va a ir a parar, por ejemplo, aquí. Va a dejar un espacio ahí. ¿Ya? Y el tercer tramo sigue yendo a parar a la misma parte. Entonces, aquí tengo mi función aplicada a f. Y luego de aquí yo quiero aplicar mi función g. ¿Sí? Y supongamos que la g toma aquí, de ahí para allá y de ahí para acá, 2 tramos. ¿Ya? Entonces, esto hace la g y eso hace la g. Da lo mismo donde va a parar. Por lo tanto, tengo que ver cuáles de ellos van a parar aquí y que después de aquí salgan con mi función g. ¿Sí? De estos tramos, no todo me va a servir. ¿Por qué? Porque va a haber una parte, por ejemplo, esta de aquí, que no va a ser aplicada en g, ¿cierto? Pero todos los elementos de la f, del dominio de la f, van a parar a, primero, partes diferentes, que van a salir con la g con partes diferentes. O sea, voy a tener que calcular varias compuestas. ¿Ya? Bueno, ese es el ejemplo que viene a continuación, que no lo alcanzamos a ver. ¿Ya? Que van a quedar para nuestro taller, ¿ya? O consulta. Y lo de función de restricción no es una idea más simple. Pero la idea de la composición, así, por tramos, es un poquito más esquiva, como fue la comprensión de la suma de funciones por tramos. ¿Ya? Yo sé que es una idea que podría no entenderse así, a la primera explicación. Lo invito a que vea las diapositivas, que procese esto, que vea algún ejercicio resuelto y que plantee sus dudas mañana. Bueno, mañana vamos a hacer composición de funciones. ¿Ya? Eso, por mi parte. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ya. Ok. Bueno, quedamos hasta aquí entonces. Y mañana, o sea, intenta hacer algo hoy día para que mañana pueda plantear sus preguntas en el taller. ¿De acuerdo? Y nos veríamos el Vale, viernes. profe, muchas gracias por la clase. Que estén muy bien. Gracias, profe. Profe. Chao. Gracias, profe. Yo, Bien. profe. Gracias.